todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin. Ante todo, dar las gracias a los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Bien, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Tenemos a Bitcoin en gráfico mensual. Tenemos dos velas verdes, aunque la de este mes todavía le queden 15 días y 6 horas a cierre. Esperemos que termine totalmente en verde y no nos cambie el color. Esto, esto es difícil, pero vamos a desearlo al menos. Bien, en semanal el valor sigue haciendo ese recorte alcista, realmente no está demostrando fuerza y fortaleza para seguir subiendo. Es cierto que estamos en patrón alcista, pero no termina de ser realmente una subida con gallardía. Bien, el valor parece que esta semana quiere parar esa subida. Veremos al final cómo terminamos la semana. Le quedan 5 días y 6 horas a esa vela. Puede terminar perfectamente en verde o prácticamente totalmente en rojo. De momento estamos por encima de la media de las 10 sesiones. Eso ya es positivo. Estamos por debajo de la media en las 55 sesiones. La media la tenemos en 40.800, exactamente en la media de las 55 sesiones. Y si el valor emprendiese en una escena alcista, primero tiene los 30.000 a superar, la resistencia de los 30.000, y luego nos podríamos acercar a la media móvil como hizo aquí en su día el 28 de marzo del 22 o la semana del 28 de marzo del 22, que fue cuando testeó la media móvil y ya emprendimos un escenario realmente muy negativo, muy malo, decadente y de sufrir y pasar ese desierto que estamos ahí padeciendo. Bien, en este momento en diario estamos por encima de las dos medias móviles, estamos positivos en diario, aunque según los indicadores muy probablemente ya estemos entrando en patrón bajista. El MACD nos marca, ya prácticamente se están cruzando las medias móviles del MACD, el patrón bajista del MACD, el Concord también nos lo está marcando, y las medias móviles del estocástico nos están diciendo lo mismo. Las manos fuertes no están comprando, están vendiendo. Los únicos que están comprando son los pececillos, que muy probablemente cuando el valor empiece a perder altura dejarán de comprar y perderemos altura a mayor velocidad. Muy probablemente, si perdemos altura con mucha velocidad, vendremos a testear la media móvil de las 55 sesiones, que lo tenemos en 22.000, que es el primer soporte que tenemos ahí. Bien, vayamos a verlo en 4 horas y ahora luego vemos el gráfico de profundidad. En 4 horas tenemos ahí que el valor ha perdido la media de las 55 sesiones. Realmente es cierto que estamos en un rango, aunque el rango sea alcista, estamos en un rango. Realmente la media no tiene por qué hacer de soporte, ni mucho menos si la tendencia. Vamos a ver esa línea con la tendencia. Estamos prácticamente en la línea de tendencia. Veremos si al final esa línea de tendencia es rota o no. Veremos si en primera instancia parece ser que va a aguantar, pero ya si la testea en la segunda instancia veremos si al final la rompe y venimos a perder altura y a visitar esos $22.000 de soporte de la media móvil. Vamos a ver el volumen, que no lo hemos visto. El volumen en 4 horas prácticamente viene a ser lo mismo. En diario, vamos a ver ahí el volumen en diario. En diario estamos negociando 143.000 bitcoins. Ayer estuvimos negociando 242.000 bitcoins, un volumen impresionante. Llevamos ya una serie de días desde el 8 de julio, desde el 8 de julio hasta hoy, con un volumen realmente increíble. Un mes y medio prácticamente, un mes y una semana, negociando un volumen prácticamente increíble. Ese 8 de julio negociamos 403.000 bitcoins en un solo día y seguimos en ese volumen impresionante de acumulación. Clarísimamente estamos en una zona de acumulación y es cierto que el valor ha ganado altura y parece ser que todavía vamos a estar ahí un tiempo antes de proseguir esa senda alcista que empezó el 13 de julio. El 13 de julio empezó esa senda alcista
y parece ser que en esa zona de acumulación, en ese rango, quiere estar algo más y muy probablemente rompamos esa senda alcista en los próximos días o en las próximas horas. Veremos al final si la rompe o sigue entrando el volumen y nos manda totalmente a las alturas a testear el techo del canal bajista que tenemos ahí, que es la línea amarilla que tenemos en la parte de arriba. Ese techo que ya lo tendríamos prácticamente en los 29.000, y si nos salimos de ese techo llegamos al soporte que lo tenemos en $30.000 más o menos, 30.000 arriba, 30.000 abajo. Pero de momento en diario, como os he dicho antes, todos los indicadores nos marcan todos: Concord, MACD, las medias móviles del MACD, las medias móviles del estocástico. El indicador nos marca senda o patrón bajista y tenemos un volumen formidable, un volumen que nos garantiza que en este rango que estamos haciendo es el rango de acumulación. Un rango de acumulación donde estamos haciendo ahí un suelo, aunque en ese suelo, dentro de ese rango, hayamos tomado altura y lo podamos perder, pero estamos ahí en ese rango, no tenemos por qué perder los 17.622 de mínimo que tenemos desde el día 18 de junio. 18 de junio, sí, 18 de junio creo que fue. 18 de junio. Ahí estaremos pivotando hasta que realmente tenga ganas de superar esos 25.000, que ha tenido ganas, pero no ha tenido la fuerza suficiente y el empuje necesario para salir como un cohete, que es lo que necesitamos, que salga como un cohete por la parte de arriba. Bien, vayamos a verlo con el gráfico de profundidad, que lo tenemos aquí. Estamos en 24.000, acaba de volver vamos a ver si ahí... Acabo de volver a recuperar esos 24.000 que le está costando. Hemos hecho un mínimo de 23.691, 23.671. Ahí hemos hecho un mínimo. Hace prácticamente 4 horas hemos hecho un mínimo de 23.671 y ahora vuelve a recuperar. Estamos haciendo mechas por la parte de abajo, interesante, muy interesante. Y parece ser que el dinero está entrando en esa zona y está entrando en una zona que es la zona de rechazo según el VPOC. Está ahí prácticamente en ese soporte último que tenemos del volumen profile, y hay una zona hasta prácticamente los 23.400, desde los 23.700 a los 24.000, es una zona de rechazo donde si pierde los 24.600, 24.700 el valor se caerá con facilidad hasta los 23.100, 23.000 más o menos. Y está en esa zona luchando para no perder esa zona del volumen profile, que es esa zona de escenario donde se está negociando más contratos. Bien, el gráfico de profundidad, antes de entrar a ver las posiciones, el VWAP ya nos marca en 4 horas que estamos negativos, se ha cruzado las líneas y podemos tener posibilidades de caída. Eso es lo que nos está marcando el indicador, que podemos tener posibilidades de caída, salvo que se vuelva a cruzar en las próximas horas. Bien, ahora sí que ya podemos entrar en las posiciones. Ahí tenemos las posiciones. Por la parte de arriba tenemos 206 bitcoins a la venta en 24.500, 340 bitcoins en 24.400 y otro importante está ahí en 357 bitcoins. Se están acumulando 370 ya, 24.100. En 24.100 hay una posición importante y el precio se está acercando a esa posición. Venga, por la parte de abajo tenemos posición de compra en 23.500, hay 315, una posición relativamente importante, 269 bitcoins en 23.000 y ya nos iríamos pues al infierno, prácticamente al infierno, donde hay 385 en 18.000 y ya en 16.000 han prácticamente desaparecido. En 15.000 siguen estando los 660 bitcoins ahí. Llama la atención. Estos no se han movido. Están perdiendo posiciones, pero no se han movido. Están ahí puestos por si llega y creen que puede llegar. Yo ya creo que no, pero bueno, yo creo que no.
Bajar de los 17.622 lo veo difícil. Está demostrando ya clarísimamente que estamos en una zona de acumulación, en ese rango de acumulación y ya está dando a entender que bajarse, vamos a ver, en 4 horas lo veremos mejor. Vamos a quitar el volumen de ahí, ya sabemos el volumen que tenemos. Bajarse de ese rango que tenemos de los 17.622, aquí ya realmente tendríamos el suelo en 18.750 y el techo lo tendríamos en 24.280, 300. Y estamos en esa zona de rango por el volumen que estamos teniendo. Está clarísimo que es una zona de acumulación y veremos al final si la rompemos por la parte de arriba, que en las zonas de acumulación se rompen por la parte de arriba, no por la parte de abajo, si no estaríamos en una zona de distribución, pero por el volumen que estamos teniendo es una zona de acumulación y en teoría deberíamos romper por la parte de arriba. Ahora que estamos aquí, me acuerdo, podemos ver el SP500 que está con la senda alcista y el Bitcoin se está está prácticamente aletargado, está durmiendo el sueño de los justos ahí en el limbo y no está siguiendo la senda alcista que está siguiendo el SP500, que está increíble. Llegó a un mínimo de 3.653 prácticamente el 16 o el 17 de junio y a partir de ahí emprendió esa senda alcista y prosigue esa senda alcista. Lleva ya prácticamente un 18% de recuperación, vamos a verlo ahí, desde prácticamente los mínimos. Está haciendo, sí, un 18,50% prácticamente de recuperación y desde el último pico que tuvo hasta el mínimo perdió un 21%. Perdió un 21% y está ahí ganando un 18%. Esperemos que prosiga la subida, al menos hasta el pico anterior, porque si se para antes, el valor vendrá a testear ese suelo que tenemos ahí, que hay ahí un gap y al final terminan siempre cerrando los gaps. Hay un gap de apertura y muy probablemente el valor pues termine cediendo y venga a testear ese gap, ese suelo que ahora se ha convertido, ese techo que teníamos que se ha convertido en suelo. Realmente estamos positivos, los indicadores nos marcan que todavía es patrón alcista, salvo el MAC que ya aquí está empezando a dudar, pero patrón alcista, la DX también está ganando altura a la misma velocidad que el precio y sigue alcista. Sin en cambio el Bitcoin lo tenemos ahí durmiendo el sueño de los justos, está ahí totalmente aletargado, no termina de emprender ese escenario alcista. Es cierto que está en tendencia alcista en 4 horas en diario, pero no termina de emprender ese escenario alcista con el gran volumen que estamos teniendo prácticamente todos los días. Veremos al final qué sucede o no. Veremos en los próximos días, las próximas horas, al final si rompe la tendencia alcista o entra el volumen y nos manda a los 28 o 29 mil dólares de golpe. Bien, vayamos a ver, ya que también lo tenemos aquí, vayamos a ver la dominancia del mercado de USDT y de USDC. Sigue perdiendo altura, aunque esta semana de hoy, el día de hoy, esté con la vela verde, está con el 5,93% de la dominancia de mercado y está totalmente negativo en semanal. También el USDC está haciendo lo mismo, está totalmente en patrón bajista. El Concord también nos marca patrón bajista y tenemos una vela verde. Veremos si al final viene a testear la media móvil de las 10 sesiones, que yo creo que sí, que en cualquier momento vendrá a testearlo. Y si gana altura el Bitcoin, vamos a perder esa altura que estamos teniendo en este momento. Pero no perderemos el rango, ya sabemos dónde está el suelo y a partir de ahí el valor emprenderá ese escenario alcista, lo más seguro, porque todo está empezando a estar positivo dentro
dentro de ese escenario económico, como diría yo, malo que podemos tener, ¿no? Malo o que vamos a tener, ese escenario de subida de tipos de interés, ese escenario de parálisis económico de la economía, las fábricas se van a paralizar y a partir de ahí veremos si los valores pues terminan a la larga bajando o recuperándose. Bien, sí, la noticia. Vayamos a ver la noticia que tenemos ahí de Bitcoin. Venga, hace una hora William Suber, el precio del Bitcoin alcanza un mínimo de varios días mientras los datos advierten de la sobrecompra de las acciones, que los que estábamos viendo ahí en el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq lo tenemos en una sobrecompra llamativa, por llamarlo de alguna manera, esto es en gráfico semanal, está en sobrecompra llamativa porque prácticamente ha enlazado cinco semanas consecutivas, 5 semanas, un mes y una semana consecutiva de subida y está testeando la media móvil de las 55 sesiones semanales. Vendrá a testear esta semana con toda seguridad, vendrá a hacer los 4.355 dólares, voy a perdonar, 455 puntos del SP500 y a partir de ahí perderá altura y muy probablemente venga a testear ese suelo que tenemos ahí un gap en diario y esperemos que no lo rompa. Y esta es la noticia que nos está diciendo William Suber. William Suber nos comenta la sobrecompra de las acciones, ¿no? Dice, los principales niveles de resistencia entran en la renta variable estadounidense, trayendo consigo nuevos vientos en contra para las criptomonedas, ya que Bitcoin y Ethereum pierden 24.000 dólares, que bueno, los acaba de recuperar, y los 2.000 respectivamente de Ethereum. Las acciones estadounidenses se enfrentan a una fuerte resistencia. Evidentemente, llevan más de un mes subiendo y tienen que recortar en algún momento. No puede ser ir de A a B sin pararse. El SPX está alcanzando un nivel de largo plazo. Aquí podría haber una reserva de ganancia que naturalmente va a impactar en el precio de Bitcoin y Ethereum con un potencial retroceso. Estoy de acuerdo con la noticia, estoy de acuerdo con el artículo de William Suber por una vez en la vida y que no sirva de precedente. Bien, la siguiente noticia, la expansión de los holders de Bitcoin a corto plazo sugiere una oleada final de vendedores. Bueno, lo que está claro que los que venden a corto plazo, que son los que al final pierden dinero, ¿no? Los que compran Bitcoin cuando está en la parte de arriba, y lo venden cuando está en la parte de abajo, ¿no? Que siempre hay gente que se anima cuando el precio sube porque creen que se va a ir el tren sin ellos y luego venden cuando piensan que nos vamos a cero. Pues esta gente pues ya ha vendido, ya ha comprado y ahora vuelve a entrar en escena. Y son esta gente que que defienden, llevan 155 días, menos de 100, sus inversiones duran menos de 155 días, ¿no? Que es aquí lo que pone. Los STH se defienden como monederos que hacen holding de Bitcoin durante no más de 154 días, ¿no? Que son, al final es la gente que al final pierde dinero, ¿no? Los que van a largo plazo, los que van a más de 155 días, estos al final tienen un promedio de precio mucho más bajo y son al final los que ganan, que son los STH. Los holders a corto plazo, STH, han ampliado sus holding en 330.000 Bitcoin desde el catastrófico colapso de Terra en mayo. Como resultado puede ser el canario en la mina de carbón que señala el camino hacia la recuperación del mercado. Bueno, eso del canario es cuando en las minas ponían un canario y cuando el canario se moría es porque el aire estaba contaminado y tenían que salir de la mina para que no les pusiera, bueno, para que no colapsaran ellos como persona, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bien.
aquí tenemos los que van a largo plazo LTH y los que van a corto plazo STH. Dice una salida de unas 200.000 monedas de holders a largo plazo y las salidas netas de los exchange desde mayo parecen haber sido los principales contribuyentes al crecimiento de la oferta de STH. Bien, nos viene a decir esto, ¿no? Que es que ahora esta gente va a comprar y nos va a dar ese oxígeno necesario para empezar a subir. Bueno, está todo dicho, realmente de Bitcoin. Lo tenemos ahí, ahora mismo ya lo tenemos por debajo de los 24.000 otra vez, 23.956. Veremos al final si termina perdiendo esa senda alcista que tenemos ahí a corto plazo del Bitcoin, ¿no? Lo sigue recuperando. De momento los 25.000 parece difícil que lo vayamos a superar y vamos a seguir en ese rango, ya que el SP500 prácticamente creo esta semana testearemos esa zona y muy probablemente la semana que viene entremos a hacer un retroceso que al final pues arrastre a las criptomonedas a perder altura y a las bolsas mundiales a perder altura, a perder algo de precio y a partir de ahí pues se va a abrir el abanico de buenos precios para poder ir entrando los que quieran ir entrando. Bien, no es un consejo de inversión, simplemente es mi opinión y a partir de ahí pues cada uno tiene que hacer sus análisis. Nada, está todo dicho de Bitcoin, nos vamos viendo mañana. Esperemos y deseo que tengáis suerte con las inversiones. Si os ha gustado, darle al like. Si no estás suscrito, suscríbete y vamos viendo a ver qué sucede.